recibimos al director de Parametría, Francisco Abundis. Paco, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Alejandro. Bienvenido, buenos días. Gracias, buen día. Y Paco, nos traes cifras, números, gráficos muy interesantes. Así es, pues parece que lamentablemente vienen muy a cuenta con los eventos de estos últimos días en la Ciudad de México. Es una medición que tenemos ya de manera mensualizada para ver cómo está la percepción de la ciudadanía en términos de sensación de seguridad o inseguridad. Y es una serie que ya tiene más de 10 años, entonces podemos ver mes a mes. Otra vez no son datos duros, no son datos del comisionado de seguridad, no digo, pero lamentablemente es percepción, corresponden con eso por un lado, y por otro lado, dado nuestro proceso electoral, hicimos una medición específica para ver qué tanto se ha enterado la gente de las 114 fallecimientos, asesinatos de candidatos involucrados, precandidatos o ya candidatos. Una cifra espeluznante. Y que sobre todo te genera toda proporción guardada para la gente son una especie de magnicidios, ¿no? Porque lo que te genere, si eso le puede pasar a alguien con el estatus, claro, con la visibilidad tal vez hasta seguridad, sí, ¿no? Sí. Que tenga esa persona, ¿qué me puede pasar a mí? ¿No? Es como una lógica en automático. Si quieren, vamos viendo los primeros gráficos. Esta es una pregunta que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y la vamos segmentando por niveles de dominio, digamos, o de conocimiento. Entre más nos alejamos de nuestra colonia, que es el modelo que ahora se los presento en histórico, de su colonia, de su municipio, delegación, de su estado o del país, uno en principio tiene una percepción de seguridad o inseguridad que está basada más en los medios. Del país nos enteramos por lo que ustedes dicen hoy en la mañana, un poco más de su estado o en este caso de la Ciudad de México. Por ejemplo, lo que pasó ayer, ¿no? De lo que nos enteramos de cómo están dos cárteles ya lo reconoció el jefe de gobierno de la Ciudad de México, disputando ese territorio. Lo vemos en periódicos, pero todo es con cierta distancia, incluso con el municipio o delegación. El problema es la primera barra, colonia, porque en colonia no es perceptual, es testimonial. En colonia ustedes sí saben si algo le pasó a su vecino, si algo le pasó a un auto, si hubo cualquier evento, ¿no? En su calle o en su alrededor, ustedes de eso se van a enterar. Y no porque salgan las noticias. No, le ponemos nombre y apellido a la víctima. Exactamente. Es con quien convivimos día con día. Y le pones nombre de la calle, sí, y no tienes claramente dónde sucedió. Entonces, cuando este indicador se empieza a mover, es cuando nos tenemos que preocupar. Y es el primer gráfico que les voy a mostrar, que ya es en tendencia. Como les decía, es una serie larga. Si la vemos en pantalla, van a ver la serie de colonia, de municipio, delegación, de estado, ciudad y finalmente del país. Esa línea roja que está ahí es la que nos está indicando que la gente se siente poco segura o nada segura en su colonia, que es su entorno. Si ven básicamente en el último año, un poco más año y medio, desde octubre, noviembre del 16, se empieza a disparar, y si bien hay una leve mejora finales del 17, hay una tendencia. Vuelve a romper, sí. Exactamente. Justamente y hay una tendencia. Si ven, durante mucho tiempo se estuvo cruzando, inició en junio del 5, si ven, se ha ido cruzando, pero esa línea roja creo que claramente, a excepción de los meses que les digo, se está disparando. La brecha sin duda creció, al menos en el último año. Exactamente, y la brecha creció, ¿no? Creo que puede haber varias interpretaciones de estas gráficas, pero digamos, es la brecha y es la tendencia. Y eso sí es lo que nos debe preocupar. Si vamos a las otras, que son más de percepción, municipio y delegación, su estado, la Ciudad de México, si ven, también hay una tendencia creciente con algunos puntos donde se cierra esa brecha, pero digamos en este caso en la gráfica no se ven bien las fechas, por esto habría pasado en agosto, septiembre del 17, pero no deja de haber una tendencia y se abre la brecha, ¿no? Si ven en la siguiente, que sería su estado o ciudad, verán la misma tendencia, simplemente están magnificadas, ¿no? Estado o la ciudad, y bueno, esta es prácticamente la misma gráfica que sí lo vemos en el país, que es la última
de las gráficas, que estos son datos muy similares a los que tiene INEGI. Si vamos a la siguiente, es El País. Si ven, prácticamente, digamos, viene tan abierta, viene desde hace tanto tiempo, desde el 2007, niveles de 76% de inseguridad contra 22%, que ya da la impresión de que no cambia, porque la percepción a nivel país es bastante negativa desde hace tiempo. Consideramos a México como un país inseguro y es nuestra casa, Paco. Así es, así es. Y nuevamente uno podría decir, bueno, el tema es que pues ustedes dan muy malas noticias y muy graves y entonces alarman a la gente, ¿no? No, si lo vemos a nivel colonia, que es otra vez el que tenemos que observar, están pasando cosas. Y ahí justamente se está cambiando, justamente está alterándose lo que podría inclusive impactar esto todavía aún más, ¿no? Así es, así es. Y bueno, estas dos últimas son prácticamente los datos de INEGI, son muy similares a los que reporta INEGI y son muy similares a los que tienen otros colegas. No nos debe de sorprender. Digamos, el modelo como lo tenemos, intentamos distinguir percepción de riesgo contra inseguridad, que en principio el riesgo tienes más elementos para sentir. Es un modelo colombiano donde ellos dicen que no es lo mismo sentirse inseguro que sentir riesgo, que el riesgo tiene una percepción de realidad. Que incluso, bueno, a mí lo que más me llamó la atención es que en ningún momento se altera la tendencia, ni siquiera cuando hubo, por ejemplo, una transición, un cambio de gobierno que, digamos, se maneja en términos de percepción, tal vez pudiera registrarse un incremento, no sé, en el nivel de optimismo o algo por el estilo, pero no sucede. No hay cambio. De hecho, hubo una ligera expectativa al inicio de esta administración, pero finalmente ya la perdimos. Así es. Recordemos. Paco, esto es muy importante, lo que nos presentas y que nos adelantabas, que tiene que ver con la elección de 2018 el asesinato de candidatos. Así es. Primero vimos niveles de conocimiento, que es lo que solemos checar siempre, qué tan enterada está la gente, que se puede traducir como niveles de interés, qué tan metida está en un evento, en una noticia. Usted se ha enterado del asesinato de algunos candidatos a ocupar un puesto de elección popular en estas elecciones. Es nuestra última medición de 23 al 29 de mayo, ¿no? Hace menos de un mes. Se ha enterado 2 de cada 3 mexicanos, que pues para hacer 114 eventos, creo que depende cómo lo veamos, pero para algunos podrá ser hasta relativamente baja el porcentaje. Es quizás, Paco, lo que ha marcado la campaña, lo más importante, lo más grave, lo más delicado, es el asesinato de candidatos y un casi 40% no sabe al respecto. Así es. Ahora, esto podría tener 2 lecturas, Alejandro. Una es, o que la gente lo está normalizando, que también es otro problema, ¿no? Es simplemente un evento más de violencia entre los múltiples que tenemos todos los días en esta ciudad. La socialización, ¿no? Que no, en general, por lo que hemos visto en cualitativos, cuando la gente se entera y le da dimensión esta, le parece muy preocupante, y eso me refiero con que los traduce como magnicidios, y la sensación de vulnerabilidad aumenta. ¿Y a qué lo atribuyen? Bueno, y si vamos a la última, el último de los reactivos, ¿cuál es la razón principal del asesinato de algunos candidatos en las elecciones? Razones políticas, 31%, por tener relaciones con el crimen organizado, que esto es lo conocido como doble victimización, ¿no? 29%, porque afectan los intereses del crimen organizado. Es decir, queda claramente que tiene que ver con crimen, aunque habría alguna lógica política también para la gente. En resumen, les diría, pues sí tenemos percepciones de inseguridad históricas, como pueden ver en esta serie, que tiene pues en algunos de los gráficos 13 años, por ejemplo. Nunca habíamos estado en estos niveles, no nos debe sorprender. Y pues el más preocupante es la percepción de inseguridad en su colonia, con mucho. Pues muchísimas gracias por esta reflexión, Paco, que nos traes a través de números, que es justamente la comprobación de lo que está pasando. Ya no es lo que creemos a nivel individual, sino colectivo. Exactamente, no es por dejarlos preocupados, pero hay que pero esta mañana no hay muy buenas noticias. Muchas gracias, Paco. Al contrario, un gustazo. Gracias, un placer. Al contrario.